¿Para qué estudiar historia? ¿Para qué crees que sirve estudiar historia? Bueno, la historia ha impactado nuestro presente. A nivel personal, imagínate cuando eh, se conocieron tus abuelitos, por ejemplo, hace muchos años y que tuvieron varios hijos y que uno de esos hijos fueron tus papás. Si tus papás no se hubieran conocido en una fiesta, en la escuela o en el trabajo y no se hubieran enamorado, tu historia hubiera cambiado porque no hubieras nacido. Entonces la historia, el pasado, impacta en nuestro presente a nivel personal y producto de ese pasado es que tú estás hoy aquí. Si analizamos la historia a nivel nacional, por ejemplo, la historia de nosotros como mujeres, la lucha que ellas han tenido o los papeles importantes que han tenido a lo largo de la historia, por ejemplo, José Ortiz de Domínguez o las soldaderas que participaron en la revolución o aquellas mujeres que ayudaron a los combatientes en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, ayudando a los enfermos, dándoles de comer, incluso las luchas que han tenido para que sus derechos sean respetados, como en el año de 1955, que bajo una manifestación las mujeres por primera vez tuvieron derecho a votar. Y así se fueron abriendo paso a través del tiempo para ocupar y dedicarse a las profesiones que ellas quisieran. Incluso hoy en día se sigue luchando por los derechos de la mujer. Esas cuestiones del pasado también han impactado nuestro presente, porque gracias a ellos, ustedes como niñas pueden estar hoy en día en un salón de clases. Incluso también la historia nos impacta en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, el Internet. El abuelito del Internet fue ARPANET, cuando los militares, específicamente en Estados Unidos, necesitaban tener comunicación y crearon la primera forma de comunicarse entre una computadora y otra en 1962. De ahí surgió la arroba, cuando se empezaron a transmitir información de una computadora a otra y apareció la World Wide Web de 1991 o el primer sistema de mensajería de Hotmail en 1996 o Google, que apareció en 1998 y que hoy en día lo podemos utilizar para buscar información. YouTube en el año 2005, Facebook en el año 2006 y que ahora todos podemos tener un perfil de Facebook. E incluso de ahí todas las redes sociales como Instagram, WhatsApp, Snapchat, incluso hoy que podemos hacer uso de la aplicación de Zoom. El pasado va a impactar definitivamente nuestro presente y lo importante es aquí que en historia entendamos la importancia de aprender de él. Por ejemplo, para que nunca más vuelva a pasar lo de la Primera Guerra Mundial o de la Segunda Guerra Mundial, que hubo bastantes muertos y que, bueno, no repetir esas situaciones. En México, por ejemplo, nuestra historia ha impactado definitivamente nuestro presente, desde nuestros antepasados con los aztecas, cuando siendo un pueblo de nómadas, decidieron establecerse y fundar la Gran Tenochtitlán, cuando encontraron a un águila posada en un nopal devorando una serpiente. Cuando se descubrió América y que llegaron los conquistadores, como el caso de Hernán Cortés, y que nos conquistó y que fuimos dominados por el reino de España durante más de 300 años, hasta que hombres y mujeres muy valientes se levantaron en armas y lucharon por nuestra independencia. Más tarde fue necesario el establecimiento de leyes para que nos reguláramos, como fueron las leyes de reforma, o cuando llegó al poder un presidente que duró más de 30 años y que bajo su mandato se abusó de ese poder y hizo que hombres y mujeres valientes se levantaran en armas y se fueran a la lucha por nuestra revolución mexicana. Esta es nuestra historia que hoy en día ha marcado nuestro presente. Por ejemplo, en la época de la revolución, cuando Francisco Villa fue gobernador de su estado, él abrió muchas escuelas y él proclamó como una de las luchas de la revolución que la educación fuera laica y gratuita. Y por esta razón, nosotros tenemos ese beneficio de recibir educación. Y así lo que han hecho varios presidentes de nuestro país,
Carlos Salinas, Cedillo, Vicente Fox, Calderón, Enrique Peña Nieto y el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, que de alguna u otra manera esta historia nos ha impactado hoy en nuestro presente. ¿Qué es la historia? Se dice que la historia es la maestra de vida porque nos enseña de todo lo que nos ha pasado a aprender de ella, a vivir en paz, a no permitir que haya más guerras, a ser justos con los demás. Y obviamente la historia no es exacta porque depende de la fuente en la cual nosotros recurramos. Una frase muy importante es la que dice, el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Por eso es importante aprender historia, para que aprendamos de nuestro pasado y no cometamos los mismos errores. La historia forma parte de nuestra vida. Además, que nos ayuda a comunicar y recrear nuestra cultura y saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. ¿Qué es la historia? La historia proviene del verbo griego historeo, que significa narrar e investigar. Por tanto, la historia narra los sucesos ocurridos en la vida de la humanidad. La historia es una ciencia porque investiga, narra y explica los hechos ocurridos en la vida de la humanidad desde la creación del hombre hasta nuestros días. ¿Cómo aprenderemos historia? Bueno, es muy importante que comprendas en qué consiste la disciplina histórica, que te ubiques en el tiempo y en el espacio sobre los principales procesos de la historia del mundo, que analices diferentes fuentes históricas y que investigues el origen de diferentes problemas del mundo actual. Ello te va a permitir que valores el patrimonio natural y cultural y la importancia de cuidarlo y de preservarlo. Durante este curso lograrás desarrollar habilidades para analizar el pasado mediante el uso de fuentes históricas como textos, imágenes y fotografías que otros han dejado. Al conocer las causas de nuestro presente, serás capaz de tomar decisiones responsables y necesarias para tu proyecto de vida personal y social, y además vas a poder compartir ideas con tus compañeros y con tu maestra que te ayudarán a reflexionar y saber más. Además, aprenderás a trabajar colaborativamente y a expresar tus ideas y enriquecerlas con las de los demás. ¿Qué vas a hacer de tarea esta semana? Bueno, el tema es ¿para qué aprender historia? Con lo que leas en tu libro de texto y con esta información vas a hacer un mapa conceptual en tu libreta que explique qué es la historia, para qué sirve y qué espera que aprendas. Puedes utilizar tu creatividad para hacerlo, con letras bonitas, dibujos, plumones, etc. No olvides ponerle tu nombre, grado, grupo, fecha y título del tema. Tómale una foto a tu mapa conceptual y súbela a Classroom en Trabajos en Clase. La fecha límite es el viernes 11 de septiembre del 2020.
Muchas gracias.